soy Magdalena Peschetole, soy Pochi para todos los que me conocen y tal vez que lo hayas escuchado este sobrenombre. Y soy licenciada en enfermería. Actualmente estoy jubilada del sistema de salud pública de la provincia del Neuquén, así que, pero también soy esposa, madre, abuela y ya llevo en la provincia del Neuquén 45 años. Yo nací en Buenos Aires, mis padres vivieron allá, yo estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, me recibí primero como enfermera universitaria y luego como licenciada en enfermería. Solo que hay un periodo en el medio de trabajo acá en la provincia del Neuquén, entre una y otra formación, ¿sí? ¿Y por qué estudiaste enfermería? En realidad yo siempre quise ser matrona, es decir, ¿no? Lo que es decir, partera. Entonces, en el 72 yo había terminado ya mi escuela secundaria en los años 70. Yo trabajaba en distintas actividades administrativas, en una fábrica de baterías, como profesora de inglés, pero mis padres no me podían costear una carrera universitaria, entonces yo trataba de, bueno, buscar algún aporte a la casa. Entonces yo me inscribí en la escuela de parteras de la Universidad de Buenos Aires, que funciona a espaldas de la Facultad de Medicina. El tema es que en el año 72 empezó todo un gran movimiento en Argentina, social, político sobre todo, que desencadenó en el 73 con la revolución en Chile primero y luego nosotros tuvimos el periodo militar posteriormente. Entonces, en el momento que yo me inscribí en la carrera para ser partera, yo empecé a cursar, pero luego la escuela la cerraron. Eso fue una decisión del entonces rector en ese momento y que estaba dependiendo del Ministerio de Educación. Entonces, por las materias que yo había cursado en ese momento, se correspondían con enfermería, en el primer año. Estaba en el primer año recién iniciándome. Entonces yo dije, bueno, no voy a perder esfuerzo, trabajo y todo, y en realidad no me disgustaba. ¿Por qué? Porque, es decir, el concepto que yo tenía y tengo en este momento de esas dos profesiones es esta cosa de dar un servicio a la persona que es una forma de ayudar, escuchar, atender, acompañar, solucionar el momento de crisis, que puede ser la enfermedad o no, y luego seguir, ¿verdad? Así que bueno, me pasé y me corrí y ahí me quedé en enfermería porque obviamente me gustó, la terminé, que fue el primer periodo, que son 3 años, el ser enfermera universitaria implica en la universidad 3 años, ¿sí? Continuos de teórica práctica, por supuesto intensivos y demás. Y estando esto fue en el 72, 1972, en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Enfermería, dependiendo de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Buenos Aires. En ese periodo yo conocí a mi esposo, Mario Ricardo Díaz, también enfermero universitario, solo que él había sido becado, en cierta manera, desde la provincia de Neuquén para irse a Buenos Aires para estudiar. Nosotros nos conocimos cursando la carrera. Finalizado este primer periodo de 3 años casi de formación, Mario tenía que volverse a la provincia de Neuquén porque él tenía un contrato, digamos, ¿sí? de retribuir ya con trabajo toda la posibilidad de estudiar en Buenos Aires. Entonces nosotros ya éramos novios, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿La cortamos o seguimos? Entonces decidimos seguirla. Obviamente, bueno, nos casamos y nos vinimos para acá. Es decir, nosotros llegamos los dos, yo no conocía Neuquén, solamente conocía Bariloche por el viaje de egresados de la secundaria, pero nada que ver en ese momento. Para mi familia fue toda una revolución y una pérdida también esta cosa de venirnos a Neuquén, porque yo pertenezco a una familia italiana por los 4 costados, abuelos y padres y tíos, primos, etcétera, etcétera, y los italianos somos muy nucleares, ¿no? Muy esta cosa de mantener la familia y sostenerla, acompañarse, estar viviendo uno al lado de otro. Entonces, realmente impactó en todos, además de mis padres y mi hermano, que era mi núcleo familiar original. Pero bueno, nosotros nos vinimos, ¿por qué? Porque Mario tenía ya trabajo en la provincia del Neuquén y yo tenía la posibilidad de trabajar como enfermera también en uno de los hospitales de la provincia de Neuquén. Y digo tenía la posibilidad porque estando en Buenos Aires, en un determinado momento yo la conocí a Dina Tomio, que en ese momento era la responsable
del servicio de enfermería de la provincia de Neuquén. Ella fue una de las constructoras del plan de salud de Neuquén, junto con otras personas, ¿sí? Junto con la doctora Elsa Moreno, Pellín, el doctor Lores, bueno, toda esta gente con jóvenes, ideas nuevas y que, bueno, se instalaron acá para crear el sistema a partir de los años 70. Entonces, yo tuve una corta entrevista, me acuerdo, en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires con Dina, estábamos con Mario, obviamente, ella ya me conocía a mí a través de Mario, por nombre y demás, entonces ella en ese momento me ofreció trabajo, dice, vos venite a Neuquén porque vas a trabajar. Bueno, entonces como a nosotros como que se nos cerraba alguna cosa, ¿no? Era construir una familia ya y luego una actividad. Que tal vez que si yo me hubiera quedado en Buenos Aires la hubiera tenido, porque es decir, la demanda de enfermeros siempre fue, es y lo será interesante porque falta personal de enfermería para los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, ¿no? Así que bueno, nosotros nos casamos y nos vinimos para Neuquén. Llegamos a Neuquén el 8 de octubre de 1974, a Neuquén capital. Me acuerdo que llegamos nosotros dos con 13 bultos, valijas, bolsos, como quiera llamarlo, ¿sí? ¿Y por qué llegamos a Neuquén primero y no nos vinimos al interior después? Porque, bueno, está esta cosa de que Mario tenía que presentarse en la Subsecretaría de Salud, porque él ya era un empleado de la provincia, del Sistema Público de Salud, y en cierta manera tenía que recibir una orientación de cómo iba a ser su futuro trabajo, lugar, tareas, responsabilidades, compromisos, etcétera, etcétera. Obviamente yo estaba con él, entonces yo escuchaba todo esto y pasé por los mismos, seguí los mismos pasos que él hizo, ¿sí? Y ahí nosotros nos enteramos de cuál era el destino dentro de la provincia donde íbamos a ir. En un principio yo sabía que era Chosmalales y el norte de la provincia, pero luego eso se cambió y fue San Martín de los Andes. Entonces, llegamos a San Martín de los Andes en octubre de 1974. Mario inmediatamente se incorporó a trabajar en el Hospital de San Martín, ¿sí? Que tal vez ediliciamente ha cambiado un poco, no es el hospital que nosotros conocimos. Tenía 2 años de inauguración en ese momento, fue inaugurado el 4 de febrero de 1972 y nosotros llegamos en octubre del 74. O sea que era un hospital de 25 camas, con no más de 50 personas en total, médico, profesional, no profesional y de maestranza. Y él se incorporó al hospital como enfermero jefe de enfermería de ese hospital. ¿Y cómo era San Martín en el 74? Y San Martín no tenía más de 5.000 personas, más de 5.000 habitantes, ¿no? No había asfalto, es decir, el asfalto llegaba hasta Rinconada, ¿sí? Luego era camino de tierra, bien. Tenía una sola línea de colectivos, que era el Petróleo, que ahora ya no existe. De hecho, no teníamos terminal de ómnibus, entonces, bueno, los micros que venían, que era el Petróleo en un lado y la Estrella, que venía de Buenos Aires en otro, eran paradas en distintos lugares de la avenida San Martín. Bueno, las casas eran fundamentalmente construidas de madera y todo, porque nosotros tenemos una población chilena importante acá y ellos son todos carpinteros, tienen muy buen oficio de madera, entonces era eso. Había sí, casas de material y demás, y mucho terreno baldío, digamos, porque era más una población más rural que urbano, como lo podemos ver ahora, ¿verdad? Bueno, obviamente había que insertarse, porque había un solo teléfono, que era la cooperativa, era en ese momento la cooperativa telefónica, y tenía una sola línea con una cabina, entonces la gente que tenía familiares o lo que sea afuera podía recibir a tal hora por operadora, le avisaban, entonces podía ir para sostener ese llamado. Los diarios obviamente no llegaban todos los días, llegaban nada más que los sábados o domingos. Bueno, pero el paisaje era otra cosa, la forma de vida y el ritmo era otro. Y en ese momento, con 22 años de vida que yo tenía en ese momento, ahora tengo 66, digamos que uno tiene toda la energía y toda la cosa de generar, producir, crear, construir, ¿no? Así que, y a mí me quedó muy poco tiempo desde que llegamos acá a San Martín, con estos bultos que yo te hablaba. Y conseguimos un alquiler rápido gracias a algunas gestiones de gente que estaba en el hospital, que fue el administrador del hospital en ese momento, el señor Altamirano.
Mario se incorporó inmediatamente a trabajar y yo comencé a trabajar en el Hospital de San Martín de los Andes como enfermera de planta, es decir, en la atención directa a los pacientes, el 1 de noviembre de 1974. Entonces lo que a mí me dijo Dina de que quédate tranquila que vos tenés trabajo, es lo que fue. Y obviamente pasaron 44 años, ¿sí? O sea, yo trabajé en el hospital, en el servicio de salud de Neuquén durante 35 años, porque tuve que llegar a la edad jubilatoria y años de servicio que pide nuestra reglamentación, ¿verdad? Pero no lo hice solamente acá en San Martín, sino también en otros lugares y en otros servicios, que eso me permitió crecer y construir otro tipo de cosas, que fue la profesión también. ¿Y cómo era el trabajo? Bueno, yo ingresé como enfermera de planta, rotando en los turnos que tiene enfermería, que son tarde, mañana y noche, de acuerdo a los horarios que en ese momento teníamos, porque teníamos una jornada laboral de 48 horas semanales. Es decir, eran casi 6 días de trabajo por 1 de franco, o 1 día y medio de franco y 5 días de trabajo, más o menos. Y la rotación de los turnos de enfermería es mañana, tarde y noche, ¿verdad? Yo era uno más, no era la esposa del jefe en ese momento, entonces yo tenía un bagaje de conocimientos que me dio la teoría por la carrera. Había hecho mis prácticas, no solamente las prácticas por la carrera, sino que yo también había trabajado en privado poco tiempo en Buenos Aires para, bueno, sostener esta cosa económica, ¿no? Para ayudar a mis padres. Pero yo acá ingresé y tuve que aprender muchas cosas. Si bien yo tenía el conocimiento teórico de lo que es enfermera y lo que implica ser, cuál es la responsabilidad, el compromiso y la tarea, había otras cosas que yo tuve que aprender, porque el sistema de salud de Neuquén, que ya estaba instalado, digamos, y creciendo, implicaba otro tipo de conocimientos. ¿Cómo cuál? El concepto de atención primaria, los niveles de atención, la regionalización, la geografía incluso de la provincia, ¿sí? Entonces, el triángulo que es Neuquén y lo que implica, donde en ese momento las zonas sanitarias no eran 5, sino eran 4. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Y esta cosa de dar y recibir, ¿no? Dar atención, trabajo, compromiso, responsabilidad, y bueno, y recibir otras cosas que implicaba el continuo intercambio de gente, conocer gente e insertarse en un lugar que uno no conocía, que era un pueblo en ese momento, San Martín, de 5.000 habitantes, ¿sí? En donde cuesta, y yo creo que también a la fecha cuesta a la gente que llega acá, más o menos 1 año y medio, 2, poderse insertar en la comunidad y que esta cosa que todo el mundo te salude cuando estés en la calle, ¿sí? O vos saludes cuando ingresas a un comercio, por ejemplo. Donde, ¿qué pasa? En Buenos Aires o en las grandes capitales eso se ha perdido, ¿verdad? Tal vez que lo hacía yo cuando era chica y demás, en los barrios y demás, pero es como que el movimiento social, el crecimiento social y las formas y las actitudes de la gente ha cambiado y tal vez que estas cosas se han ido perdiendo. ¿Y no extrañabas cuando viniste? Sí, pero yo estaba ocupada. Yo estaba ocupada creando primero una familia, o sea, tratando de, nosotros alquilábamos una casa, entonces obviamente me tenía que ocupar de la tarea de la casa, aprendí a echar leña, por ejemplo, para encender una cocina económica, porque no había gas, ni electricidad, ni mucho menos como ahora hay en los departamentos, ni nada. Es decir, obviamente me tuve que aprender esta cosa del clima cambiante que tiene la cordillera, donde el frío es bastante largo, marzo a noviembre estamos con calefacción. En esa época nevaba mucho más, las lluvias eran mucho más intensas y de 1 mes o 1 mes y medio de duración prácticamente, día y noche, lluvia, estoy hablando. Y además estaba ocupada en mi trabajo, en los turnos que yo tenía que responder, ¿sí? Y aprender y hacer. En donde no fue fácil al principio incorporarme porque en ese momento las dos personas que teníamos formación, es decir, teórica y académica, digamos, éramos Mario y yo en ese momento. Y el personal que nos acompañaba en el hospital eran algunos auxiliares de enfermería y otros eran empíricos, es decir, gente que tenía una destreza y un conocimiento práctico y solucionaba el problema, pero que le faltaba el título, digamos, el cartoncito, es decir, que el conocimiento teórico. Entonces, en cierta manera, yo venía de la ciudad formada y demás, era como una cosa que, bueno,
no sé, pienso que tal vez se percibió como de competencia, de hacer lugar y demás, o de querer imponer cosas que uno ya sabía y los otros no. Pero esa no fue la intención, es decir, yo traté de ubicarme y colocarme a la misma altura que la gente, pero fundamentalmente manteniendo el respeto, que creo que eso es lo que eso hizo que yo pudiera construir muchas cosas y después con el tiempo viniera ese reconocimiento, ¿no? Es decir, uno puede aprovechar las oportunidades que nos da la vida en cuanto a bienestar, en cuanto a formación y demás, pero siempre manteniendo el respeto hacia el otro, porque las historias de cada uno son distintas, ¿sí? Y te hago una pregunta, ¿qué implicaba el tema de la atención primaria? Bueno, ¿Y cómo eso se relacionaba con la formación que vos habías tenido en Buenos Aires? bueno, la carrera me dio conceptos de atención primaria, pero digamos que como que estaba alejado, medio utópico. En Argentina, cuando surgió el plan de salud de atención primaria en la provincia del Neuquén, paralelamente fue en Río Negro y luego en Salta y Jujuy. No sé si eso lo sabía. Sí. Bueno, se desarrollaron casi los 4 a la vez, con mismos objetivos, metas y demás, y la formación hacia la gente que lo tenía que desarrollar. Yo tenía algún conocimiento de esto por la carrera y también por Mario, porque él ya estaba en Neuquén con su primera actividad como maestro rural, luego como agente sanitario y después como enfermero formado, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es la teoría y lo que a uno le pueden transmitir y otra cosa es el campo, cuando uno ya está acá adentro. Yo soy una persona muy operativa, así de hacer, ¿sí? Planifico, pienso y qué sé yo, pero concreto enseguida. Entonces, lo mío era eso. Atendía a los pacientes que en ese momento estaban internados en el hospital, en donde el eje central de la atención del hospital era el materno-infantil, ¿sí? Tratar de disminuir la cantidad de partos domiciliarios, evitar las muertes maternas y una buena atención del recién nacido. Y de eso después se desprendía el seguimiento del niño hasta los mínimos, hasta los 2 años de vida, y si no, hasta los 6. Ese sería en ese orden, ¿sí? Pero también había que estar atento a las enfermedades prevalentes en ese momento, que eran la tuberculosis e hidatidosis en la provincia, y que San Martín no estaba ajena tampoco. Entonces, desde el punto de vista físico en el hospital, las 2 plantas que tiene el hospital estaban perfectamente diferenciadas. La planta baja era de atención e internación materno-infantil, y la planta alta era para adultos, es decir, clínica médica, y aislados, lo que se llamaban aislados. Aquellas personas que en algún momento tenían algún proceso infeccioso, como la tuberculosis, o si no, hidatidosis o alguna otra enfermedad inmunoprevenible, es decir, las que son evitables con la vacunación, y que también teníamos muchas en ese momento, entonces los internábamos ahí. El personal de enfermería que en ese momento estaba era distribuido en turnos rotativos, ¿sí? Mañana, tarde y noche, y también por sector. Guardia, planta alta, y planta baja. Y ahí la atención directa al paciente, ¿qué es? Bueno, control de signos vitales, baño, es decir, acompañamiento, administración de medicación, algún procedimiento invasivo, como lo era en su momento colocar una vía de suero, una sonda vesical, una sonda nasogástrica, ese tipo de cosas, ¿sí? Es decir, entonces, bueno, uno fue aprendiendo, pero más que nada lo que yo fui aprendiendo era la modalidad del sistema, cómo era el sistema y cómo había que responder a esas normativas, esos libros, esos cuadernos de procedimientos, carpetas, que también eran normas y demás, porque también era una forma de transmitirle a los otros cómo hacerlo y cómo mejorar en esa atención. Entonces también, en cierta manera, aprendí, pero también hacía docencia en terreno, es decir, en sala, lo que se llama docencia en servicio, ¿sí? ¿Y te tocaba también ir a centros de salud? Sí, en realidad en ese momento eran los famosos consultorios periféricos que había, ¿sí? Sí, hice mi rotación ahí, hice mi trabajo, también lo hice en el área rural porque yo salía como agente sanitario, digamos, siendo enfermera, acompañando al médico o al odontólogo que en ese momento estaba programada, las salidas están programadas y se hacían, sea en lancha, si era alguna localidad del lago Lácar, o si no con el vehículo, ambulancia o rastrojero, en ese momento teníamos rastrojeros, íbamos al área rural, Puente Blanco, Trompul, bueno, otros. ¿Y cómo ¿sí? era la salida? Era diaria, uno ingresaba temprano, ya teníamos preparado
lo que era el cajón de medicina rural, que se llamaba, que era un cajón como un baúl grande que se podía transportarse, en donde tenía como capas, digamos, donde tenías medicamentos bases que entregaba el médico, todos los equipos para control de presión arterial, termómetros, para medir a los niños, una balanza llevábamos también. Y además llevábamos una mochila, la vianda que nos daba el hospital, porque como era salida de todo el día, dependía. Uno sabía qué hora salía, pero no siempre cuándo regresaba, porque eso también dependía del factor climático y el estado de los caminos, ¿verdad? Y bueno, el odontólogo llevaba su instrumental en una caja también preparada para que no se contamine tierra y demás mientras se circulaba. Normalmente íbamos a atender a las escuelas, porque las escuelas siempre se dieron un espacio para salud pública de la provincia. Entonces ahí nosotros se armaba, se tenían una camilla, se instalaba la balanza y demás, había un lugar para enfermeros, nos manejábamos con un sistema de fichas, donde el médico registraba, o el odontólogo, todo lo que era la atención, ¿sí? Enfermería, los signos vitales, el peso de los niños. Después vinieron las vacunas, entonces la administración de vacunas. Así que eso también lo hice. Como también hice salir en auxilio o en la búsqueda de determinados pacientes a otros hospitales que formaban parte de nuestra zona sanitaria, que en los años 70 la zona sanitaria estaba formada por 4 hospitales: San Martín, Junín, Villa Langostura y Aluminé, ¿sí? En la actualidad, Aluminé no está más en nuestra zona, entonces seguimos San Martín, Junín y Villa, pero se sumó Las Coloradas. Eso fue por una cuestión de regionalización y de cambios a otros niveles que... Entonces, el hospital de San Martín, respondiendo a los otros hospitales que eran de menor complejidad y tal vez tenían menos cantidad de personal, se salían acá para la búsqueda de determinados pacientes que necesitaban otro tipo de atención, ¿no? otra complejidad en la atención, que lo era el hospital de San Martín. Y eso me tocó en determinados momentos, tanto ir a Junín, a Villa, como a Aluminé, en invierno, en primavera, en verano, y ahí las situaciones cambian porque el factor climático y los caminos influían, ¿no? ¿Y cómo te las tomabas las salidas? ¿Qué significaban para vos? Bueno, significaba que tenía que estar todo el día fuera de mi casa, o más tal vez, porque dependía. Hoy en día tenemos la facilidad de que hay caminos, hay asfalto, hay comunicaciones también. En la época del 70 los caminos eran todos de tierra y ripio, si nevaba o llovía, bueno, había que tener un determinado cuidado, entonces el trayecto podría ser más complicado o menos, y más largo o más corto. Pero en realidad me significaba una situación de aprendizaje también, ¿sí? Y repito, a los 22 años, 22, 25, ¿no? A medida que fue transcurriendo, digamos que la energía es otra que la que tengo ahora en este momento, y bueno, significaba una situación de aprendizaje, pero más que nada también de responsabilidad y de compromiso, ¿no? Hacia aquellos que necesitaban en ese momento esta cosa de la ayuda de salud, ¿no? Para superar esa crisis de salud. Y era una forma también de retribuir todo lo que a mí me había dado el sistema, primero al darme trabajo, permitirme trabajar, capacitarme continuamente, porque uno tenía que aprender todos los días algo, tanto en el lugar como fuera del lugar de San Martín de los Andes, ¿sí? Yo he estado por varios lugares de la provincia, en Neuquén Capital, en la subsecretaría, y fuera de Neuquén, en periodos cortos, obviamente, es decir, promovidos y promocionados por la provincia de Neuquén, por la Subsecretaría de Salud. ¿Para qué? Para aumentar mi caudal y no solamente mis energías también, ¿no? Sino también mis conocimientos, para después devolverlo en terreno hospital, en terreno área, o si no después en la zona sanitaria, como durante un determinado periodo yo estuve trabajando hasta que me jubilé. ¿Y en qué momento fuiste a terminar, a hacer la licenciatura? Bueno, nosotros fuimos, digo nosotros porque Mario y yo, mi esposo y yo, fuimos juntos, auspiciados por la provincia del Neuquén, por la Subsecretaría de Salud, en el año 81, 1981, regresamos a Buenos Aires para completar la formación y pasar de ser enfermeros a licenciados en enfermería. Eso fue el periodo, coincidió con el periodo de Guerra de Malvinas en Buenos Aires. Coincidió que nosotros ya teníamos 3 hijos, entonces nosotros mudamos la familia
a Buenos Aires y estuvimos en esos 2 años, casi, fue 1 año 8 meses, más o menos, en la casa de mis padres ya eran grandes, mi madre estaba atravesando por un periodo de enfermedad muy, muy importante que, bueno, luego falleció al poco tiempo de nosotros regresar a Neuquén, ¿sí? Pero bueno, fue muy enriquecedor y de mucho trabajo, porque no solamente en el caso mío yo tenía que sostener a la familia, que tenía 3 chicos, colaborar con algunas cosas de la casa y demás, pero también estudiar, hacer todas las prácticas que indicaba en la universidad, en la escuela, enfermería, y bueno, presentar los trabajos y demás, porque, bueno, era otro nivel de exigencia en cuanto a la formación, ¿no? La formación profesional, ¿sí? Pero lo logramos y lo terminamos, y obviamente teníamos que volver a Neuquén, porque nosotros ya teníamos nuestro lugar. Y volvimos a San Martín de los Andes, nosotros volvimos. Pensamos que tal vez nos iban a destinar a otro lugar, pero no, volvimos a San Martín. Yo volví a mi función, que en ese momento era como ser jefa del servicio de enfermería del hospital, desde el año 1983 hasta el 1988, que ahí hicimos el segundo curso de auxiliares de enfermería para nuestra zona, ¿sí? Y luego de finalizado ese periodo, en los años 90, pasé a la zona sanitaria, cuarta. Ahí ya pasé como coordinadora de epidemiología e inmunizaciones. ¿Esto qué implicó? Implicó, por un lado, formarme en el área de epidemiología. Epidemiología es el control de las enfermedades infectocontagiosas y todo lo que es vigilancia, ¿no? Evitar que se produzcan enfermedades. Y si se producen, con qué planes de acción se trabaja para cortar esa situación de brote, podríamos llamarlo. Y trabajar en paralelo con toda la parte de inmunizaciones destinado a la parte operativa, es decir, cómo vacunar, a quién vacunar, armar los servicios, capacitar y formar y seguir creciendo, ¿no? Dando esas herramientas al personal. Y tengo una pregunta. Sí. En esta etapa anterior, en los 70, cuando Sí. vos venís y te incorporás como enfermera de planta, Sí, sí. ¿en qué medida vos percibías que eras parte del sistema? Es algo que nos han dicho muy seguido, ¿no? Nosotros nos sentíamos que éramos parte de una cosa más grande. Yo, ¿Cómo? Sí. Primero, si vos lo percibías desde tu actividad cotidiana. ¿Y cómo era eso? Sí, yo desde el inicio me sentí parte del sistema. Porque esta cosa de que alguien me ofreciera sin conocerme ni saber cómo yo me había desempeñado en mis estudios y qué calidad de persona era, de decirme, vos vas a Neuquén y tenés trabajo y ya te incorporás, también, ojo, respondió a una necesidad de personal formado en la provincia, que en ese momento no lo había. El escalón empírico y el primer escalón de formación de auxiliares de enfermería. Entonces, tener a alguien formado a otro nivel era importante. O sea, yo respondía a eso. Pero me parece que también respondía a esta cosa de la confianza, decir, mira, yo te doy trabajo porque sé que vos vas a responder. Entonces, a mí me generó el compromiso, ¿sí? Entonces es como que yo te diría, yo como que ya me puse de ese momento la camiseta del sistema de salud en Neuquén. Y es algo que, esa frase yo la he dicho durante mucho tiempo, en toda mi trayectoria de trabajo, ¿no? Aún hoy la sostengo, y creo que es lo que debe ser, ¿sí? Responder con eso a lo que a uno le ofrecen. ¿Y cómo era esta cosa de haberme sentido acá, incorporado acá y empezar desde abajo a trabajar? Yo no tuve ningún problema. Y ahí fui creciendo gracias a que Neuquén nos dio la oportunidad y me dio la oportunidad de seguir creciendo. Porque nosotros teníamos no solamente las reuniones de equipo a nivel local, y equipos, diríamos, personal de enfermería con jefe, con el director del hospital, con el resto del personal del hospital, con la zona sanitaria, con un jefe y sus representantes y o coordinadores, pero también desde el nivel central es Subsecretaría de Salud en ese momento de los años 70, nosotros teníamos visitas periódicas de distintas áreas, de los responsables de distintas áreas. Y los responsables estoy hablando de la cabeza, no de un subdirector o subsecretario, lo que sea, ¿no? No, el responsable era la cabeza de esa dirección de enfermería
en el caso médico, o en el caso de las enfermedades de la epidemiología, ¿sí? Y esos intercambios eran con todos los niveles. Primero era con el nivel zonal y luego bajaba al nivel local, que son los hospitales. Entonces, era una cosa de conocerse de personas a personas. Yo conocía el nombre del director general de atención médica, por ejemplo, y él conocía seguro que mi nombre. Sí, sí. Entonces, esta era una cosa de decir, bueno, ¿cómo haces esto? ¿Cómo hacen lo otro? Venían de recorrida, visitaban los servicios, miraban registros, miraban las metas a conseguir o los objetivos semanales, mensuales o semestrales que teníamos que tener de los distintos programas, ¿sí? Era todo como una gran pelota, si podría decirlo, pero que uno se identificaba plenamente con esto. ¿Y eso te parece que era posible por una impronta que tenía el trabajo grupal o también por una cuestión de escala? Porque no eran tantos, en definitiva. Sí, en el caso de San Martín no éramos tantos. O en toda la provincia. Claro, sí. Bueno, Zapala por ahí tenía más gente, zona 3, que es Chomalal, era chiquita también en su momento y demás. Yo creo que fue la impronta original de los que idearon el sistema de salud. Esos 4 o 5 elementos que tienen que ver con no solamente la atención primaria, regionalización, pero esta cosa del rol, de los roles de cada uno y del respeto de unos hacia los otros, ¿sí? Es decir, y tener claro el objetivo ¿cuál era? Es decir, la población de la provincia del Neuquén y mejorar, ¿no? Y mejorar su vida, en definitiva, su calidad de vida, desde el punto de vista de la salud. Obviamente otras áreas lo habrán hecho desde sus otras áreas. Y eso se transmitía desde el primer día que uno ingresaba, ¿sí? Y lo transmitía desde la cabeza el director general de salud como los otros. Y más o menos todos repetían el mismo discurso y hasta que a uno se le pegaba y también lo repetías. Y yo me di cuenta con el tiempo que podía repetir las mismas palabras que tuve al ingreso, que recibí al ingreso, ¿no? Y que lo mantuve hasta que me jubilé. Ya hace 10 años que estoy jubilada del sistema. La mayoría de las cosas no me las he olvidado desde el operativo y del conocimiento, pero sostengo esta misma idea y esta misma cosa para transmitirla a los que entran, ¿no? Que tendría que seguirse haciendo ahora, no sé. ¿Y te parece que ha permanecido, ha sobrevivido ese espíritu? Y por lo menos hasta 10 años atrás sí. Yo eso lo puedo certificar, con sus más, sus menos, porque siempre hubo cambios, siempre hubo otras ideas a otro nivel. La política tiñó en cierta manera, en un momento dado, al sistema de salud, es decir, entonces algunos niveles técnicos se mezclaron, ¿sí?, con el nivel político, y eso, a mi entender, esto hablo ya en mi persona, no creo que sea bueno, porque ¿sí?, se diluye el objetivo, o se va perdiendo el objetivo. Creo que obviamente todo tuvo una evolución, socialmente ha cambiado mucho Neuquén, ¿sí? También cambiaron las estructuras, es decir, las ideas y demás. Entonces, y también ha aumentado la población hospitalaria. Nosotros de ser 50 personas en el hospital cuando nosotros llegamos en el 74, creo que ahora, hoy acá en San Martín son casi 400 o más o menos, no te podría decir tanto. Creo que también algunas cosas han cambiado, porque los que vienen de afuera traen otra cosa, otro bagaje, otra formación, otros criterios, ¿no?, otras prioridades. Es decir, pero entiendo que tal vez la transmisión de esta cosa de la responsabilidad y del compromiso se siga haciendo, pero a lo mejor de otra manera, ¿no?, en otro grado, de otro grado. Pero no sería quien para juzgarlo, porque no estoy en el servicio, entonces no corresponde. ¿Y cómo fue la adaptación más a nivel familiar? De esa decisión de irte a los 22 años, formar una familia, dejar tu familia allá. ¿Cómo fue a nivel personal? Yo creo que, bueno, tuvo mucha ilusión, esta cosa, además conocer un lugar, bueno, tener trabajo, que si bien en los años 70 Argentina estaba en otro momento, pero bueno, era una oportunidad. Así que yo no lo dudé y lo hicimos.
Sí, fue duro extrañar, porque uno, una vez que se llega acá, se inserta, bueno, obviamente hacer las cosas de la casa, que yo te las tenía aprendidas, porque bueno, mi madre me transmitió muchísimas cosas y demás, pero bueno, uno hacerse cargo de su propia vida y su propia plata, digamos, ¿no? Pero bueno, lo hice, lo hice. Nosotros recibíamos la visita periódica de mis padres, de la madre de Mario y de uno de sus hermanos también. Después empezamos a nacer los hijos. Nosotros no solamente construimos la profesión acá en Neuquén, ¿no? Desde el primer nivel hasta ser licenciados y bueno, y podernos jubilar, sino también que construimos familia, casa, una casa y la vida de 4 hijos, pues nosotros tenemos 4 hijos que nacieron en San Martín, en nuestro hospital, estudiaron acá la primaria y la secundaria, tuvimos la oportunidad de darles una educación universitaria y ahora tenemos 4 nietos, y bueno, cada uno están también con sus propias familias, 2 en Neuquén, y 2 no, fuera, una en Buenos Aires y otra viviendo en Estados Unidos. Pero también transmitiendo estas cosas desde la familia, desde los valores, la responsabilidad y bueno, creo que hicimos un trabajo. ¿Y Fue cómo un evaluás trabajo. esa decisión de haberte venido? Buena, buena, porque yo no sé qué hubiera pasado si. Yo no puedo decir qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en Buenos Aires. La verdad, no lo sé. Nosotros nos recibimos del básico, de la carrera básica, a fines de agosto, en septiembre de 1973. No, en 1974, perdón. ¿Sí? Nos casamos el 4 de octubre del 1974, ¿sí? O sea, poco tiempo, ya lo teníamos más o menos armado y más porque además Mario tenía una fecha para regresar a Neuquén e incorporarse a su trabajo, ¿sí? Entonces nos casamos el 4 y el 8 de octubre de 1974 estábamos en Neuquén Capital para toda esta cosa de la inserción, aprestamiento y demás. Luego nos vinimos a San Martín y empezamos a hacer. Así que no sé qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en Buenos Aires. Lo que extraño y extrañaré es a Boca Juniors porque yo soy fanática de Boca. Yo desde que nací soy de Boca. Mi papá conozco la cancha de Boca desde que tenía 4 años. Veo fútbol desde que tenía 4 años porque mi padre me transmitió todo este amor y toda esta pasión. Era socia de Boca, obviamente. Porque mi papá nació en La Boca y bueno, eso era importante, es una cosa muy importante para mí, ¿no? Pero yo puedo seguir mirando fútbol y siendo de Boca por tele, radio y lo que sea, pero me amoldé, yo creo que aprendí también a vivir en un lugar distinto, con gente distinta, otras costumbres, otra forma de hablar también, porque, ¿no? Es modismo de lugar, conocer otras personas de mi formación o otros profesionales, otras familias de las cuales nos hemos hecho amigos y somos amigos todavía, como fue el caso de Pino Russo, como es el caso de, no sé, Corín, el doctor Corín, que fueron odontólogos con Cristina y también jubilados acá. Bueno, no sé, un montón de cosas. Nuestros hijos crecieron con esos hijos y son amigos todavía. Entonces, yo creo que son ciclos y son etapas que uno va creciendo, va construyendo y se va adaptando. Yo hoy tengo ya 45 años acá en Neuquén, en San Martín de los Andes, a pesar de haber estado en otros lugares de la provincia, ¿sí? Por trabajo, formación y demás. O sea que más de la mitad de mi vida yo la transcurrí en Neuquén. Entonces, bueno, obviamente ya del Buenos Aires, donde yo nací y viví hasta los 22 años, ha cambiado muchísimo. Ya parte de la familia no la tengo. Pero bueno, es bueno volver a veces a Buenos Aires, estar un tiempo, disfrutar la ciudad y después venir, ¿no? Porque es como que te agobia ya, ¿no? El ritmo que uno adquiere es otro. Pero Neuquén a mí me permitió, insisto, crecer y construir no solamente una profesión, sino también una vida, y realmente para mí fue una excelente experiencia. Yo tengo buenísimos recuerdos, algunos momentos malos, obviamente, como en todo momento. Hay crisis, hay conflictos, por ahí a lo mejor entre compañeros o demás, pero nada que haya significado que yo perdiera esas ganas y esa cosa de la energía y del operativo, de hacer, porque yo soy muy de arremangarme y hacer, para hacerlo, para ayudar, para enseñar y para modificarle a otros su labor del día, ¿no? Así que, y conocer tanto, porque hoy yo por la calle
tantos, he visto nacer tantos chicos, por ejemplo, y que reconozcan o uno los reconoce a través de sus padres y demás, es algo muy grato, ¿no? Que no sé si habiéndome quedado en Buenos Aires y tal vez trabajar en el ámbito público o el privado, que no sé, porque el privado yo lo tengo muy, muy alejado, porque siempre fui de la camiseta de salud pública, digamos, hubiera sido distinto, porque en una ciudad todo es mucho más impersonal, ¿no? Y eso no lo podés lograr, creo que no se puede lograr. Pero no sé, para mí estuvo bien y está bien estar acá. Sí. Bueno, no sé, ¿te gustaría agregar algo? No, no, creo que no, que hice un pantallazo rápido, porque soy de hablar rápido. Sí. Pero no, insisto, yo agradezco mucho a Neuquén la oportunidad que tuve de formarme, de trabajar y de seguir formándome hasta que me jubilé. Porque en el área que estaba, en la zona sanitaria, era una cuestión de todos los días o semanas estar estudiando y actualizándose para formar a otros que después quedaron, ¿no? Tanto a nivel los hospitales de nuestra zona como en la misma zona para la tarea, porque las situaciones de enfermedades, de brotes o de son se transmiten a una comunidad y genera mucho caos y mucho conflicto, ¿no? Si no se resuelven rápidamente. Y en algunos casos implicaban la enfermedad o la muerte, en algunas familias implicaba muchas cosas, eso uno tuvo que aprender a manejarlo, tratarlo, ¿sí? Para seguir acompañando, para que la gente supere o esa familia supere esa situación. Así que, bueno, yo creo que... Bueno, muchas gracias, Pochi. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto.